Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a su canal Metalurgiando Ando. Un saludo desde México. Yo soy Andrés y esta vez vamos a revisar lo que son los datos agrupados y cómo se calculan sus medidas de tendencia central y de dispersión. Comenzamos. A medida que la cantidad de datos que conforman una muestra o una población se hace muy numerosa, se hace una labor titánica el cálculo de datos como la media y la varianza. Imaginen, por ejemplo, qué sería si nos piden calcular la media y varianza para 100 datos. Sacar conclusiones pronto de un grupo tan numeroso de datos se hace laborioso. Entonces se ideó una forma de agruparlos y colocarlos en una tabla que toma el nombre de tabla de frecuencias, a partir de la cual es más sencillo hacer análisis de dichos datos. Para agrupar los datos de manera que nos proporcionen información que pueda sernos útil y que en su análisis la probabilidad de errores disminuya, se tienen ya una serie de pasos bien establecidos. Hablemos primero de las partes que conforman la tabla de frecuencias. Para ello vamos a utilizar esta tabla. La primera columna corresponde a la clase. Se puede definir como un intervalo al cual se le da una amplitud para contabilizar cuántos de los datos que conforman la muestra o población caen dentro de dicho intervalo. Este está entonces conformado con un límite inferior de la clase y un límite superior de clase. La siguiente columna es la marca de clase, que es la media entre el límite superior y el límite inferior de cada clase. La columna que sigue corresponde a la frecuencia absoluta, que no es más que el número de datos que cayó en cada intervalo de clase. La siguiente columna, que corresponde a la frecuencia acumulada, se obtiene cuando a la frecuencia absoluta de la clase anterior se le suma la frecuencia absoluta de la clase que se está visualizando. Esto es, en la primera línea, como no hay una frecuencia absoluta anterior, pues queda tal cual. En la segunda línea, el intervalo de clase que sigue se le suma la frecuencia absoluta de la clase anterior y así de este modo se obtiene 10 y así sucesivamente para el resto de las clases. La tabla de frecuencias por sí sola ya nos permite analizar la muestra o población en cuestión, pero además a partir de ella podemos hacer un histograma de frecuencias, se puede trazar una ojiva o se puede utilizar para calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. Cuando esta es la finalidad, conviene completar la tabla con otras columnas que muestran el resultado de cálculos parciales cuyos resultados se utilizarán después en las fórmulas de las medidas en cuestión. Por ejemplo, la quinta columna muestra el resultado de multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta de cada clase. Las columnas siguientes son convenientes para los cálculos que vamos a realizar, por lo que sugiero se coloquen desde un principio. Ahora vamos a ver cómo paso a paso se va armando la tabla de frecuencias. Para esto, y a manera de ejemplo, vamos a partir de un conjunto de 50 datos de resistencia a la tensión en KSI, que son miles de libras por pulgada cuadrada, resultado de una inspección de alambrón para trefilar, que es la tabla que vemos. Para la primera columna, que es la clase, vamos a calcular primero el rango, de la manera en que ya se vio en video anterior. Localizamos el valor más bajo y el más alto. Luego se calcula el número de clases, que aquí viene representado con la K. Hay dos maneras de hacerlo, una es utilizando la regla de Sturges y la otra, la más utilizada y más práctica, es obtener la raíz cuadrada del total de los datos. Siempre vamos a tomar el entero sin los decimales, en este caso vamos a tomar el 7. Entonces se divide el rango entre el número de clases para calcular la amplitud de la clase. El resultado es 3.14. Como nuestros datos no tienen decimales, no tiene sentido que la amplitud se tome como 3.14. Entonces nos vamos por el entero inmediato superior, es decir, 4, como la amplitud de clase. Se debe establecer el primer límite inferior de la clase de tal manera que el valor más bajo quede incluido. Entonces se puede establecer este como el límite inferior, en este caso 56. Después hay dos alternativas. Una es establecer que el intervalo estará cerrado por la derecha y el otro que sea abierto por la derecha. Normalmente no se colocan paréntesis o corchetes en los intervalos de clase, pero para ilustrar esto pondremos aquí los paréntesis para los intervalos abiertos y corchetes para los cerrados. Entonces, para el primer caso, si hubiera un valor que justo coincida con el valor del límite superior, no se considerará en este intervalo de clase, se contabilizará en la clase siguiente. En el caso de que el intervalo sea abierto, sí deberá contabilizarse en este intervalo.
Yo voy a utilizar intervalo cerrado por la derecha, de modo que la columna completa queda así. Se hace el conteo y sugiero que se marquen de alguna manera cada uno de los datos para contabilizar todos y disminuir la posibilidad de error. Con esto queda establecido cuántas clases, amplitud de clase, marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, con lo que también estamos en la condición de terminar nuestra tabla quedando de la siguiente manera. Con esto estamos ahora en condición de calcular todo lo que son sus medidas de tendencia central y de dispersión. Vamos a empezar con la media. Como podemos observar, la fórmula es la suma de los productos de cada frecuencia absoluta por su marca de clase, que es la quinta columna dentro de la tabla de frecuencias, de modo que obtenemos como media muestral 67.2. Aquí vale la pena recordar otra vez que para el caso de la población lo que se utiliza es mu en lugar de x barra. Para el caso del cálculo de la mediana necesitamos localizar primero la clase mediana. Para esto se divide el total de datos entre 2, en este caso es 25, y después en la columna de la frecuencia acumulada localizamos el número que más se aproxima a este 25. En nuestro caso es el 26. De modo que esta será la línea que contiene la clase mediana. Entonces queda definido el límite inferior de la clase mediana, LI. N pues es el total de los datos. FI es la frecuencia absoluta de la clase mediana. A es el ancho del intervalo de clase. Y FAC, que es la frecuencia acumulada en el lugar i-1, que es la frecuencia acumulada del intervalo de clase anterior al de la clase mediana. El cálculo completo queda de la siguiente manera. Para el caso de la moda, lo primero que vamos a hacer es localizar la clase modal. Recordemos que la moda es el dato que más se repite, entonces en este caso para datos agrupados es el de la frecuencia absoluta más alta. Con eso podemos localizar la línea que corresponde a la clase modal y de ahí desde luego podemos ya encontrar todas las literales que se requieren para el cálculo. Aquí lo que pueden hacer es pausar el video para tomar el dato de cada una de las literales o variables para poder hacer el cálculo. Ya reemplazando el valor de cada variable en la fórmula quedaría de la siguiente manera para obtener el resultado. Ahora pasamos al cálculo de las medidas de dispersión que son la varianza y la desviación estándar. Aquí debemos recordar lo que comentamos allá hace un rato en cuanto al concepto de población y muestra, ya que dependiendo de esto la fórmula de la varianza cambia. En este caso vamos a calcular la varianza muestral y por eso es que está dividido entre n-1. Es aquí donde vamos a utilizar las últimas columnas de la tabla y donde encontramos lo práctico que es llenarla así como les comentaba. De modo que el cálculo puede quedar de la siguiente manera. Muy bien, pues con esto terminamos de ver cómo se arma la tabla de frecuencias y cómo las columnas que llenamos nos pueden ser útiles para hacer el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión. Si esta información te pareció útil, dale like y comparte y recuerda que la metalurgia se disfruta más con un buen café. Hasta la próxima.